En el último día de Wilma Anderson, el mundo pareció desmoronarse en un abismo de secretos y sombras. Aquella jornada comenzó como cualquier otra, envuelta en la rutina cotidiana que todos conocemos, pero sin que nadie sospechara el oscuro desenlace que aguardaba en silencio. Los detalles de su última tarde revelan fragmentos inquietantes, encuentros fugaces, miradas perdidas y una tensión que parecía llenar el aire. Lo que siguió fue un giro inesperado, una serie de eventos que dejaron a todos sin palabras y a una familia sumida en el misterio. Los ecos de esa noche resuenan aún, dejando preguntas que nadie ha logrado responder. ¿Qué sucedió realmente en esas últimas horas? ¿Qué secretos escondía Wilma y qué fuerzas oscuras la rodeaban? Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, Katuguita, que me escribió: gracias, Tess. Me encantan tus videos y la pasión con que los relatas. Un gran abrazo, te vemos desde Chile con mi sobrina Rocío. Muchas gracias por verme desde Chile con tu sobrina, me llena el alma que estés aquí en la comunidad. Te agradezco por todo, te deseo mucha salud a ti y a toda tu familia y agradezco el tiempo que dispones para verme. Te envío un beso muy grande. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué consejo le darías a las personas que atraviesan por complejos de autoestima? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Wilma Anderson nació el 25 de julio de 2002 en Uddevalla, Suecia. Sus padres, Linda y Marcus, eran de clase media acomodada y ella fue la segunda hija del matrimonio. Su hermana mayor, Emily, tenía 4 años en el momento de su nacimiento y desde el primer momento las dos niñas se llevaron espectacular. Desde el mismo momento de su nacimiento, Wilma se convirtió en la alegría de toda la familia, pero especialmente en la alegría de su hermana, quien la acompañaba a todo lado y asumió una especie de rol de cuidadora a pesar de su corta edad. Desde sus primeros años, la relación entre las dos hermanas se hizo sumamente sólida, pues Wilma, a pesar de ser la menor, también profesaba hacia su hermana un inmenso amor y trataba de cuidarla en la medida que le fuera posible. Aunque la relación de las dos niñas era completamente maravillosa, otra era la realidad de Linda y de Marcus, pues poco a poco su relación se había empezado a deteriorar. Los conflictos eran constantes. Sin embargo, y a diferencia de lo que muchos otros adultos hacen, ellos prefirieron evitar que los conflictos escalaran y prefirieron cortar por lo sano. La separación se produjo, digamos que en excelentes términos, y ambos mantuvieron una relación bastante cordial en los años siguientes. En lo que respecta a las niñas, quedaron bajo la custodia de la madre, aunque cada cierto tiempo hacían visitas prolongadas al padre, por lo que la relación durante esos primeros años no se enfrió. A medida que Wilma fue creciendo, los rasgos de su personalidad se definieron cada vez más. Era una joven sumamente aplicada para el estudio y muy disciplinada. Esa parte de su carácter no la hacía una persona introspectiva, todo lo contrario, era muy sociable y se llevaba bien con sus compañeros y con sus profesores, quienes siempre elogiaban su amabilidad y su inteligencia. Wilma se empezó a alejar de su padre cuando inició la adolescencia, pues en ese momento sus prioridades eran diferentes. Además, Marcus había tenido otros 2 hijos y esto no le permitía disponer de la misma cantidad de tiempo para dedicarle a sus 2 hijas mayores. A pesar de ello, la relación con Wilma y Emily no pasó por grandes baches, simplemente la frecuencia de los encuentros cambió. Eso sí, cada vez que estos se producían, la joven se emocionaba muchísimo, pues le encantaba cuidar y compartir con sus hermanos pequeños. Cuando Emily terminó la secundaria, inició una relación afectiva bastante seria. Al cabo de un tiempo, la pareja decidió mudarse. Wilma, quien siempre había tenido mayor afinidad hacia su hermana que hacia cualquier otro miembro de su familia, incluida a su madre, empezó a visitar con mucha frecuencia a su hermana.
Después de algunos meses, Emily le propuso a su hermana que se mudara con ella. La joven no dudó un segundo y Linda, por su parte, no vio mayor problema en la mudanza, pues sabía que la relación entre sus dos hijas era muy fuerte. Aún así, Linda llamaba todos los días a sus hijas, especialmente a Wilma, quien todavía era bastante joven y necesitaba mucho más cuidado que su hermana. En ese contexto, en 2017, cuando Wilma tenía 15 años, conoció a Tishko Ahmed Sherzad, un joven de origen kurdo iraquí, 5 años mayor a ella, que trabajaba en el personal de cuidados domiciliarios de un centro de atención médica. Los caminos de ambos se cruzaron casi por obra del azar. Apenas se conocieron, Wilma consideró al joven como alguien amable y atractivo. Por su parte, la belleza de la chica no fue ajena a los ojos de Tishko, quien inmediatamente se sintió atraído por ella. A pesar de que ambos se sentían mutuamente atraídos, sus interacciones eran irregulares. Durante meses mantuvieron una amistad, pero luego de algún tiempo empezó un coqueteo de ambas partes que terminó convirtiéndose en una relación. Eso sí, la relación desde un principio no contó con el beneplácito de Linda, quien consideraba que un chico de 20 años no tenía que estar con una joven de 15. Pese a ello, Wilma influyó en toda su familia, haciéndoles creer que aquel era un chico decente, amable y lleno de buenos sentimientos, y esto, en esencia, ella también lo creía. Así fue como finalmente no solo Linda, sino también Emily decidieron aceptar la relación, y Tishko se ganó la confianza de toda la familia en pleno. Para mediados del año 2018, Wilma y Tishko se habían convertido en una pareja aparentemente sólida. Por esa misma época, Emily dio a luz a su primer hijo, aunque ello significó una enorme alegría para toda la familia, incluida Wilma. Sintió que tras el nacimiento de su sobrino, las interacciones de ella y su hermana se habían transformado por completo. Wilma no dejaba de sentir que su presencia incomodaba a su hermana y a su pareja, y tomó la decisión de mudarse. Pero Wilma no quería volver a su lecho materno. Durante los años que había vivido con su hermana, llegó a conquistar cierta independencia y no quería perderla de un momento a otro. Por ello, le comentó la situación a Tishko, quien a su vez habló con su padre, y luego de varias disputas finalmente logró que su familia aceptara la presencia de Wilma. El joven dijo que de igual forma todo sería pasajero, pues cuando él encontrara un mejor empleo, se iría a vivir con ella. Durante su estancia en la casa de la familia de Tishko, Wilma forjó una muy buena relación con la madrastra del joven, quien era oriunda de Suecia. Las dos se llevaron espectacularmente desde el primer momento y compartían diferentes espacios de esparcimiento incluso fuera del hogar. La confianza que sentía Wilma por aquella mujer fue tanta que llegó a confesarle que a pesar de su hospitalidad, ella seguía sintiendo que estorbaba en todos lados, incluso en la casa de su madre, y eso la hacía sentir que no tenía ningún lugar en el mundo. 2 meses después de esa dolorosa revelación, Tishko volvió a casa con la noticia de que había conseguido un nuevo apartamento. En ese momento, Wilma se sintió profundamente aliviada, pues creyó que finalmente tendría un lugar en el mundo en el cual podría estar totalmente tranquila. Pronto se daría cuenta que su sueño era un castillo de naipes que no tardaría en derrumbarse. Durante los primeros meses de convivencia en su nuevo hogar, la pareja parecía habituada a la rutina. Tishko trabajaba buena parte de la jornada y en las tardes volvía a casa y se distraía mientras jugaba videojuegos. Por su parte, Wilma estudiaba la mayor parte del día y al volver hacía sus quehaceres académicos y ayudaba también con el cuidado del hogar. Aunque ella estaba dentro de una rutina que por su edad no le correspondía
estar viviendo. La afrontaba, sin embargo, con entereza. Luego de algún tiempo, la dinámica de la relación empezó a cambiar de manera radical y el joven empezó a mostrar una serie de comportamientos y actitudes que hasta ese momento eran desconocidas para Wilma. Tishko, repentinamente, reveló que era un hombre sumamente celoso y controlador. Cuando ella se demoraba un poco más de tiempo en llegar a casa, le hacía fuertes reclamos y cuando la veía chatear con alguna persona, le decía que dejara de hacerlo de forma inmediata. Poco a poco, Tishko fue ganando terreno y Wilma, por su parte, fue cediendo. Pronto el sujeto controlaba todo tipo de actitudes de su pareja, hasta a quién podía saludar y a quién no. Sus compulsivos celos lo llevaron a instalar una aplicación de geolocalización en el celular de Wilma y el argumento de esta decisión era que ella tenía que adaptarse a los valores y costumbres de su religión y de su familia, algo que naturalmente chocaba bastante con la forma de ver el mundo de Wilma, quien había nacido y crecido en Occidente y no comulgaba con las creencias de países musulmanes, a menudo tan arcaicas y restrictivas con las mujeres. A causa de la aplicación se llevaron fuertes peleas entre Wilma y Tishko. La mayoría de estas siempre terminaban de la misma forma. El sujeto echaba a la joven de la casa y ella tenía que buscar refugio en la casa de su hermana, quien no comprendía cómo ella le perdonaba esas actitudes a aquel hombre. Por su parte, Linda en varias ocasiones le propuso a su hija que volviera a casa, pero ella jamás aceptó esta idea, pues el hombre se las arreglaba siempre para hacerla volver a su lado. Toda esta serie de eventos repercutieron bastante en el estado anímico de la joven, quien abandonó sus estudios y decidió buscar un empleo, pero no duró mucho tiempo en él. Sin estudio y sin trabajo, Wilma se pasaba los días enteros encerrada en su casa a la espera de que Tishko volviera del trabajo. El hombre se había convertido en el centro del universo de Wilma, mientras que él, por otra parte, no contaba con ella para nada, pues en septiembre del año 2019 tenía muy adelantado su proyecto de mudarse a los Estados Unidos sin Wilma, obviamente. El joven se propuso realizar sus sueños para la segunda semana de septiembre del año 2019 y antes de partir terminó de manera definitiva su relación con Wilma. Si el hombre hubiese podido cumplir con sus aspiraciones, tal vez el desenlace de esta historia sería diferente. Lo cierto es que en la primera escala del viaje, Tishko fue retenido, pues cuando había hecho los papeles para su visa, había omitido mencionar que recientemente, en el año 2017, había viajado a Irak. Por eso, no se le permitió arribar a los Estados Unidos y todos sus planes quedaron reducidos a nada. En consecuencia, el sujeto tuvo que regresar y nada más al llegar le pidió a Wilma que volviera con él, quien sin oponer la menor resistencia aceptó, aunque algo en ese corto periodo de tiempo había cambiado radicalmente. Durante los días en los que Wilma creyó que su relación había acabado definitivamente, habló largo tendido con su hermana y le confesó la situación que estaba atravesando. Ella le dijo que no valía la pena mantener una relación en esas condiciones y que lo mejor que podía sucederle era que todo acabara de una vez por todas. Durante las semanas siguientes, la relación no cambió demasiado en su dinámica y las disputas eran pan de cada día. En medio de una pelea acaecida durante la segunda semana de noviembre, Wilma tomó la radical decisión de terminar su relación sentimental. Por lo tanto, se lo comunicó a Tishko y le dijo que no había vuelta atrás. Wilma creyó que finalmente había logrado cortar un mal de raíz y había puesto límites a la tormentosa relación que había mantenido durante más de un año.
Naturalmente, la decisión que Wilma tomó no le hizo ninguna gracia a su expareja. A lo largo de toda la relación, el hombre había sentido que tenía el control de todo y que las cosas se hacían según su disposición. La decisión de la joven dio justo en su masculina fragilidad y con solo recordar aquel evento se sentía profundamente insultado. El 14 de noviembre de 2019, Tishko se levantó como de costumbre en la mañana y se fue al trabajo. Durante toda la mañana estuvo haciendo visitas médicas de rutina y a las 2 de la tarde, luego de entrar a un supermercado, volvió a la oficina. A esa misma hora, Wilma había llegado a la casa del hombre para empacar y llevarse las pertenencias que durante más de un año había ido acumulando en aquella propiedad. Mientras adelantaba todo ese trámite, se comunicó con su madre para informarle lo que se encontraba haciendo. También le mencionó que esa noche se quedaría en la casa de una amiga. A su hermana le dijo que se encontrarían al día siguiente en el dentista, pues ella tenía una cita. Después de contactarse con su familia, Wilma se dedicó por entero a recoger sus pertenencias, pero debido a que eran bastantes, la tarea le tomó bastante tiempo. Cuando Tishko llegó, la joven aún no había terminado su tarea. La reacción del sujeto al verla fue la de iniciar una discusión de manera inmediata. Rápidamente la discusión empezó a escalar y en un momento determinado, el sujeto tomó un cuchillo y amenazó a Wilma. La joven empezó a gritar, pero varios de los vecinos pensaron que se trataba de una de las tantas veces que la pareja discutía o protagonizaba una de estas peleas, por lo que nadie pensó que se tratara de algo realmente grave. Desde ese momento nadie más tuvo información sobre el paradero de Wilma. Esa misma noche Emily trató de comunicarse innumerables veces con ella, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, la mujer le preguntó a sus padres si habían hablado con Wilma, pero ellos tampoco tenían ninguna información sobre el paradero de la joven. Angustiados por la situación, Linda y Marcus se dirigieron directamente hasta la casa de Tishko, quien los recibió y les dijo que Wilma había ido el día anterior y que luego de haberse llevado todas sus pertenencias no había vuelto a saber de ella. A lo largo del día la familia trató de buscar a la joven por todas partes, incluso Emily se comunicó con varias de las amigas de su hermana, pero nadie parecía tener información sobre su paradero. Debido a esto, la familia puso una denuncia ante las autoridades competentes. De forma inmediata, las autoridades iniciaron un intenso operativo de búsqueda en el que participaron más de 5,000 personas. El operativo contó con drones y perros especializados en búsqueda de personas desaparecidas, pero a despecho de todo el despliegue, este no dio mayor resultado. Las autoridades no tenían ni una pista de la joven, por lo que trataron de buscar información con la última persona que la había visto con vida, que era Tishko. El joven aseguró nuevamente que no tenía información sobre el paradero de ella desde que se había ido de su casa y aseguró que, tras llegar del trabajo, no había vuelto a salir de casa. En la entrevista con los oficiales, el joven dijo que seguramente se había ido con algún otro hombre, pues supuestamente ella era ese tipo de personas que conocía a un hombre y se iba detrás de esta persona. Por lo tanto, este comentario alertó a las autoridades, quienes de inmediato se pusieron en contacto con la familia de Wilma. Los familiares de la joven desaparecida informaron a las autoridades acerca de la tormentosa relación que la joven había tenido precisamente con Tishko y de todas sus actitudes violentas, que no eran pocas. Estos testimonios interesaron a la policía, quienes lograron obtener registros de los mensajes entre Wilma y su expareja. Allí constataron que el hombre era sumamente violento y controlador. Tras esto, el siguiente
siguiente paso de los investigadores fue vigilar de cerca a Tishko, y lo primero que descubrieron fue que este les había mentido cuando les mencionó que no había salido de su casa tras haber llegado del trabajo, pues imágenes del hombre fueron registradas en distintos puntos de la ciudad. Además, el geolocalizador de su teléfono demostraba que había abandonado su residencia. Tras esto, las autoridades hicieron un seguimiento minucioso de las actividades del sospechoso. También trataron de evidenciar si en el vehículo de la empresa o en los alrededores de la casa había algo inusual, pero no encontraron nada. Justo cuando las autoridades estaban por descartar al sujeto como sospechoso, apareció el testimonio de uno de los vecinos del hombre. El sujeto relató que la noche del 14 de noviembre había escuchado los gritos de la pelea, pero mencionó que en aquella ocasión estos habían sido más violentos que en otras ocasiones y que incluso los gritos de Wilma parecían desesperados. El hombre le contó a las autoridades que se había acercado a la casa de la pareja, pero que justo cuando estaba por golpear la puerta, los gritos cesaron repentinamente y un silencio de ultratumba se instaló en todo el ambiente. Con este testimonio, las autoridades consiguieron una orden de allanamiento que se llevó a cabo el 19 de noviembre. En el interior de la casa se encontraron las pertenencias de Wilma. También se encontró su bolso, sus zapatos y otros objetos de uso diario que la joven no podía haber abandonado. Con estos indicios, las autoridades solicitaron ayuda de personal especializado y un grupo de investigadores que llegó a la escena. Allí, con ayuda del luminol, se determinó que la casa entera estaba llena de rastros hemáticos. Estos estaban presentes en la sala, en la cocina, en el baño y en la cama del sujeto. Con estas pruebas, las autoridades detuvieron a Tishko, quien a pesar de todo el material probatorio aseguró que era inocente y que no tenía conocimiento de lo que le hablaban los oficiales en ese momento. 2 semanas después, el 28 de noviembre, se volvió a hacer una minuciosa inspección en la casa del hombre. Esta vez se llevaron perros entrenados y uno de estos señaló con insistencia la cama del sujeto y un armario. En el armario, las autoridades descubrieron una maleta que producía un espantoso hedor. Al abrirla, descubrieron que en su interior había un objeto envuelto con papel aluminio de cocina. Cuando este se desenvolvió, se descubrió que se trataba de una cabeza humana. Los restos fueron inmediatamente enviados para que se les practicara los exámenes pertinentes. Estos concluyeron que los restos eran de Wilma. Sin embargo, no se pudo determinar la causa de su deceso. Lo que sí se pudo determinar es que la cabeza tenía huellas dactilares de Tishko, lo que señalaba su culpabilidad en el crimen. Además de esta, se encontraron otras pruebas contundentes que vinculaban a Tishko con el homicidio de Wilma. Por tanto, el sujeto fue enviado a prisión preventiva mientras se recolectaban pruebas para el juicio. La fiscalía señaló que el hombre había cometido el crimen por su incapacidad para aceptar que Wilma terminara con él. En mayo de 2020, finalmente inició el juicio. A pesar de las pruebas, el sujeto dio una enorme muestra de cinismo y se declaró inocente de todos los cargos que se le estaban imputando. La fiscalía señaló la falta de cooperación del sujeto, pues jamás reveló dónde estaba el cuerpo de la víctima, que de hecho nunca apareció. El 27 de julio del año 2020, el Tribunal del Distrito declaró a Tishko Ahmed Shabazz culpable de asesinato y manipulación del cuerpo. Por estos crímenes, el hombre fue sentenciado a cadena perpetua. En principio, todo el mundo pensó que se había hecho justicia. Sin embargo, la defensa de Tishko apeló la decisión del tribunal. Tras varios años de proceso legal, el Tribunal de Apelación de Suecia Occidental redujo la pena del hombre a 18 años de prisión. ¿El motivo? La ausencia del cuerpo no permite demostrar bajo qué medios se llevó a cabo el crimen, a la vez que no permitía evidenciar otras minucias del crimen. Al no existir estas pruebas, la cadena perpetua
perpetua fue considerada excesiva. La decisión tomada por el tribunal ha sido rechazada por parte de la sociedad sueca. La familia de Wilma a día de hoy sigue esperando que se haga justicia en el caso y que el criminal revele qué fue lo que realmente hizo con la joven. Tishko, por su parte, sigue defendiendo acérrimamente su inocencia. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.